Muy bien, familia, bendiciones, bienvenidos al podcast como siempre, una vez más compartiendo con ustedes. Gracias por estar con nosotros como siempre, temas nuevos, cosas que tratar. El tema que quiero tratar hoy es un tema que llama mucho la atención porque se ha estado hablando mucho en los últimos días y es una pregunta que la gente siempre tiene. Y el tema es: ¿dónde está Dios cuando suceden cosas malas? ¿Dónde está Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué es lo que Él suele hacer cuando un niño que no tiene nada que ver con un problema vive una experiencia difícil? Y un montón de cosas que tienen que ver con eso. Una viuda, un anciano, alguien que no se merece una mala situación y la está viviendo. ¿Dónde está Dios? Bueno, ese diálogo lo sostuve recientemente con alguien que me decía: ¿dónde está Dios? Yo le decía: está en el mismo lugar donde lo dejamos nosotros. La pregunta sería: ¿dónde fue que lo dejamos nosotros? Porque Dios siempre sigue en el mismo lugar, haciendo lo mismo que siempre solía hacer. Nosotros somos los encargados de descubrir eso, porque Dios no abandona a nadie, nosotros sí. Pero quisiera irme al libro de Génesis primero para poner esto en contexto, ¿verdad? Poderle dar como forma. En el libro de Génesis, Dios crea al hombre y la mujer y a ellos les da capacidad de razonar, raciocinio. El hombre puede decidir lo que es bueno, lo que es malo, lo que él entiende que va bien, lo que él entiende que va mal. El hombre lo puede percibir y puede saber. Al darle esa capacidad también le dice: mire, delante de ustedes yo pongo el bien y el mal. Ustedes deciden cómo vivir su vida, ustedes deciden cómo hacer las cosas, pero yo delante de ustedes pongo el bien y el mal. De ahí en adelante, bueno, pues ustedes decidirán cómo vivir su vida. Al momento de Dios darle ese libre albedrío, al momento de Dios darle esa capacidad, al momento de Dios darle esa puerta abierta de poder decidir, es obvio que lo que decidan los seres humanos de ahí en adelante es una cuestión de ellos. Por tanto, Dios está libre de toda acusación que se le pueda hacer. ¿Dónde está Dios cuando suceden cosas difíciles? En el mismo lugar. Pero tú no puedes culpar a Dios por las acciones que tú mismo cometiste. Como por ejemplo, Dios le dice a Adán y Eva acerca del árbol, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Ellos por encima de eso toman su decisión. Bueno, pues si tú tomaste tu decisión de comer del árbol que yo te dije que no comieras, entonces no me culpes por el nuevo modo de vida que te voy a dar. ¿Cuál es? Te voy a sacar del huerto, voy a hacer unos cambios contigo, la mujer va a tener su preñez, va a parir con dolores, tú vas a labrar la tierra y con mucho sudor de tu frente te vas a mantener. Un montón de sinnúmero de cosas que tiene que ver con el accionar del hombre, no con Dios. Entonces no se puede culpar a Dios por el accionar de uno, porque entonces debimos pedirle desde el principio a Dios que nos hiciera robot, no que nos hiciera seres humanos para poder decidir. ¿Dónde está Dios? En el mismo lugar que tú y yo lo dejamos. Hace poco escuchaba a un pastor que le hicieron esta misma pregunta y deambulaba tratando de buscar una explicación, pero como que no la encontró, no pudo dar con ella. Y es sencillo: el hombre es responsable de todos sus actos porque Dios le dio la capacidad de decidir. Si yo te doy la capacidad de que puedas tomar tus decisiones, si por acá, de hecho la Biblia dice: delante de ustedes pongo el camino del bien y el camino del mal. Tú decides cómo quieres hacer las cosas. Y esa es la razón por la que Judas está en el núcleo de Jesús, que quiero hacer la salvedad. Lo cercano que tú puedas estar físicamente a Dios, a un padre, a un papa, a un pastor, a un creyente, un hombre de Dios, no significa que tú vayas a actuar bien. Porque nadie más cercano a Jesús que Judas, pero nadie está más habilitado para cometer un error que Judas. Así que Judas está en el núcleo central de Jesús. Tanta confianza le tienen que maneja los recursos. Pero delante de Judas está el robar los recursos o no. Delante de Judas está traicionar a Jesús o no. Es una decisión de él. Jesús no puede hacer nada. Nadie puede hacer nada. La decisión la toma él.
Pero después de jugar la ficha que sea, tú sabes que lo que suceda después no es una complicación que tiene que ver a Dios. Es tu decisión. Tú eres que decidir. Ahora me dicen, Nestalí, entonces, ¿por qué hay niños que no tienen nada que ver? Porque no me digas, Nestalí, que un niño ha cometido errores. No es cierto. Entonces, ¿por qué un niño está pagando las consecuencias? ¿Por qué un niño tiene complicaciones si él no tuvo nada que ver? Te respondo eso. La Biblia dice que tu bien o tu mal, lo que tú hagas, tú y yo hagamos, nos va a alcanzar hasta la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación. O sea, algo que tú haces hoy va a repercutir en tu hijo, en tu nieto, en tu bisnieto y hasta tu tataranieto, por si no lo sabías. Oh, pero Dios mío, ese niño nació con SIDA. Dios no es bueno. No, mala fue su madre. Oh, pero ese niño nació en una pobreza extrema. Dios es malo. No, malo fue su padre que tuvo oportunidades de formar una familia estable, de progresar y no lo hizo. El ser humano siempre quiere juzgar a Dios, quiere echarle la culpa a Dios por cosas que tienen que ver con Él. Y no es así. No es así. Nosotros somos responsables de nuestros actos. Y tú tienes que estar más que claro, es contundente. Tú tienes que estar claro de que Dios no. Ahora, Dios puede alterar el destino de un ser humano, pero las repercusiones. Hay una película que yo vi hace mucho. Los actores se me olvidan, pero él decía, se me grabó para siempre. Él decía Reagan. Reagan era un tipo que actuaba muy mal y hacía las cosas de mala manera. Y alguien se acercó a él y le dijo, Reagan, las ramificaciones de tus acciones traerán repercusiones severas. Tan sencillo como eso. Lo que tú haces, lo que yo hago, trae repercusiones severas. No ahora, quizás más adelante. ¿Por qué? Porque lo que tú siembras, lo que yo siembro, lo que sembramos, se cosecha. No es extraño que si siembras una mata de aguacate, tengas aguacate. Lo que sí es extraño, que si siembras aguacate, tengas pan, tengas mango, porque eso sí es extraño. Así que, ¿dónde está Dios en los momentos difíciles? Nosotros somos los que creamos. Ahora, vuelvo de nuevo. Tú me dices, Nestalí, pero ok, ¿por qué le suceden ciertas cosas a ciertos individuos como si fuera que Dios lo eligiera? Ese también es otro tema que podemos tocar y quiero que lo tengas en cuenta. Atención a esto. En el cielo se hace como una especie de revisión para ciertos momentos y a ver a quién podemos poner en ese momento para que sea eso. Por ejemplo, hay gente que nació para ser piedra de tropiezo y tú lo tienes que saber. En tu trabajo, en la escuela, la universidad, en los amigos que socializas, donde quiera que te mueves, siempre hay una piedra de tropiezo. Es ese tipo que es incómodo para todo el mundo, molesta, es un molestoso. Y por más que tú quieras hacer las paces, por más que tú quieras hacerlo bien, no puedes. ¿Por qué? Porque ese individuo en sí es una molestia. Esa es una piedra de tropiezo. Y para ese tipo de gente hay un texto que a mí siempre me ha hecho temblar. La gente dice, en Apocalipsis están los peores textos, están los textos más fuertes. No, no es así. En Cantares hay textos que te pueden hacer temblar. En Proverbios, Eclesiastés hay textos que te pueden hacer temblar. Salvo que para ti son muy livianos, son muy flojos. Y tú decides ir al Apocalipsis, ir al Antiguo Testamento, allá a lo profundo, ir a muchísimas partes. Pero hay un texto que a mí me llama mucho la atención, me hizo temblar. Y el texto dice, todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo, y aún al impío para el día malo. ¿Te parece normal? Desglosémoslo. Dios dice, todas las cosas yo le he hecho para mí, todas. Pero al impío yo lo hice para el día malo.
El día malo siempre va a venir. Pero el tipo que yo voy a atrapar es al impío ese día y lo voy a poner ahí para que sea destruido. Así que el texto está diciendo que Dios, hay un tipo de individuo que lo permite nacer, que lo cría, que permite que se desarrolle, que permite que le suceda, que tenga todo el desarrollo como un ser humano. Y cuando llegue el día malo, ¡boom!, lo mete en el medio. Eso pareciera ser como injusto, pareciera ser mentira, pareciera ser como falacia, pero es la pura realidad. Todas las cosas Dios ha hecho para sí mismo y aún al impío para el día malo. Ese día salen a hacer una revisión por los aires. ¿Quién llena las cualidades para estar ahí? Fulano de tal, lo metemos en medio, se jodió. Por eso Dios no eligió a Judas para que se destruyera o destruyera a nadie. Judas llenó las cualidades para estar ahí en esa ocasión y ese momento. Y tú tienes que saberlo. No te puedes hacer el loco con eso, no te puedes hacer el tonto. Cuando hay alguien que hay que llegó el tiempo de Jesús, ¿verdad? Llegó el tiempo de Jesús y hay que entregarlo. ¿A quién vamos a buscar? Al que tenga mayores cualidades. Y Judas, como estaba haciendo piedra de tropiezo, como estaba metido en medio, como estaba metiendo en medio a todo, entonces dijeron, necesitamos un tipo malvado, impío. Y viene un día malo por ahí, ¿a quién vamos a meter? A Judas. Y es por eso que tú ves cierto tipo de personas que siempre, ¿y por qué a él? ¿Por qué a él? Porque llenó las cualidades para eso. Igual que si tú haces cosas bien, ¿por qué a ti? Porque tú llenaste las cualidades para eso. Y alguien dice, ¿y por qué no me pusieron a mí si soy más capacitado? Sí, pero en el cielo no revisan solamente eso. Es que el tipo, aquel que pusieron, tenía más cualidades. Y es cierto que tú estás más capacitado, pero él tenía más cualidades en otra. Es decir, que su currículo ante Dios estaba más completo, estaba más lleno. Y por eso a él lo pusieron y a ti no. Un montón de cosas que se dan. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, que eran esclavos por más de 400 y tantos de años, el rey de esa nación, Dios dijo, le voy a cauterizar la mente para que no los deje ir, porque me voy a glorificar sobre él y lo voy a destruir. Pero ese no es el Dios que yo conozco y el que tú conoces. Es ese mismo, solo que tú y yo no lo hemos interpretado bien. Agarra ocasión y momento para usar gente que es piedra de tropiezo, que molesta, que fastidia, y se lo va a llevar en claro. Y va a ser un ejemplo con él. Y por medio de ese va a abrir puertas a otros. Tú no puedes desear que a nadie le suceda mal, pero Dios sí lo decide. Y en ocasiones es trágico lo que sucede. Tú tienes que saberlo. La Biblia dice, mía es la venganza. Tú no puedes ser vengativo, yo no puedo, pero Dios sí puede. ¿Y tú piensas que no? Él es vengativo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Desiste de eso, de ser vengativo, déjaselo a Dios, que Él es el vengativo. Él sí sabe hacer eso. Así que, dicho esto, ¿por qué suceden cosas malas a muchos individuos? Número uno, porque están viviendo el resultado de sus acciones. Entonces, Nestalí, ¿por qué le suceden cosas malas a niños que yo he visto? Que en realidad sí, porque lo que hizo su papá, su abuelo, repercute hasta él. El resultado. ¿Y por qué hay una clase de personas que viven ciertas situaciones, Nestalí? Sí, porque esa gente nació para ser obstáculo. Y cuando llegó el día malo, Dios lo puso ahí. Lámbanselo. Y se lo lamben. Tan sencillo como eso. Tienes que saber. A la hora de que te pregunten por qué le suceden cosas malas a gente buena, tampoco uses ese término. Y abro un paréntesis para terminar. No uses ese término. ¿Por qué le sucede cosas malas a gente buena? Tú nunca sabes quién es bien, quién es bueno y quién es malo. De hecho, hay gente que cree que lo que está haciendo está bien y está haciendo mal. Así que tú nunca sabes. Yo nunca sé quién está haciendo bien, quién está haciendo mal. Déjale eso a Dios. Porque todo el mundo vive el resultado. O vive un proceso que Dios le está permitiendo, o está viviendo el resultado de sus acciones. Así que no te metas en eso. Déjaselo a Dios, que Dios es el que sabe qué es lo que está sucediendo ahí. Yo soy Nestalí Formal, este es el podcast. Dios te bendiga. Suscríbete al canal, comparte el contenido y seguimos para adelante. Bendiciones.